Bienvenidos amigos y amigas a este programa En Consulta. Un gusto nuevamente poder conectarnos a través de las redes para hablar de temas interesantes que nos atañen a todos nosotros, a la familia y a la pareja. En esta ocasión está conmigo Jorge Quesamanchuro, ya ustedes lo conocen porque ha estado en otros momentos también en el programa. Él es investigador, es desarrollador web, es asesor también en todo lo que tiene que ver con temas de tecnología, de la información y la comunicación, y es el director de Guiando a tus nativos digitales. En esta ocasión quiero hablar con él acerca de las adicciones a la tecnología, precisamente porque es un tema interesante que está afectando a nuestros hijos. No estoy hablando solamente de los adolescentes, estoy hablando de niños pequeños que a su corta edad, 4 o 5 años de edad, ya tienen algunos problemas con el manejo de la tecnología, tanto que lleva a algunos de estos chicos a hacer algunos berrinches porque no les dan el teléfono o no les dan la tablet. Pero no solamente afecta a niños y adolescentes. Tenemos adultos también adictos a la tecnología que en muchas ocasiones descuidan la conexión emocional con sus hijos, con su pareja, por estar en los celulares, en la tablet, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenido Jorge a este programa y vamos a conversar acerca de este tema. Para nosotros los hombres, a menudo es necesidades en las relaciones, ya sea por Regresamos amigos después de esta introducción y ustedes verán a un acompañante también, Rodolfo, así que de vez en cuando va a aparecer su trompita, no le prestemos atención, es un compañero que siempre está aquí en el programa En Consulta. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, David, gracias por la invitación. Bueno. ¿Qué tal vamos con Guiando a tus nativos digitales? Excelente, la iniciativa ha tenido un muy buen impacto, se está comenzando a divulgar mucho esta temática. Y sí, a pocos días también de lanzar nuestras primeras publicaciones. Qué chévere. Sabes que una de las cosas que quiero que hagamos en este programa es que podamos combinar la parte de la psicología con la parte que tú tienes muchísima experiencia en lo que has investigado acerca del tema de las adicciones a la tecnología. Lo que sucede es que las adicciones tienen el mismo impacto en el cerebro, o sea, no hay una diferencia entre un tipo de adicción u otro tipo de adicción. Todas tienen el mismo patrón dentro del cerebro. Y para comenzar, sí quiero hacer una breve explicación de lo que es una adicción. Porque cuando hablamos de una adicción, estamos hablando acerca de una dependencia a una actividad, a una sustancia o a una relación. Porque también hemos hablado de relaciones tóxicas, de la dependencia emocional. Pero en este caso, la dependencia no es hacia una sustancia, sino es hacia una actividad que tiene que ver con el uso de las TICs o de la tecnología de la información y de la comunicación. ¿Cómo reconocemos una adicción? Bueno, hay algunas características. La primera es un pensamiento obsesivo. La persona piensa constantemente en esta actividad y eso genera un comportamiento compulsivo. O sea, por mucho que la persona se da cuenta de que hay consecuencias negativas en el tiempo que pasa en esa actividad, no logra dejarlo, no logra separarse. Es más, cuando no realiza la actividad, genera una conducta de irritabilidad, inclusive llegan a generar ansiedad. Y este patrón en el cerebro es lo que lleva a la persona a consumir o a practicar la actividad, porque de esa manera baja la ansiedad. Es como una especie de recompensa que hay en el cerebro, ¿no? O sea, se recompensa la actividad y por lo tanto baja la ansiedad. Y este patrón compulsivo va haciendo que cada vez la persona se vuelva dependiente, alterando el tiempo que comparte con la familia, el tiempo que dedica a sus estudios, el tiempo que dedica incluso para dormir. Entonces, ahí tenemos nosotros una adicción. Pero tú que eres investigador y el experto en el tema, háblanos un poquito más de las adicciones a la tecnología. ¿Qué es lo que has investigado? ¿Qué es lo que has descubierto, Jorge? Bueno, recientemente nosotros tenemos la capacidad de estudiar el cerebro humano cuando la persona está viva, a través de imágenes, resonancias, de tags, etcétera, mucha tecnología. Anteriormente a esto no había esa posibilidad. Entonces, cuando se comienzan a realizar estudios y se comparan los cerebros de los adictos a sustancias psicoactivas, como por ejemplo las drogas, cocaína,
heroína, hongos, etcétera, etcétera. Exacto. Se producen alteraciones en ciertas áreas del cerebro. Pero cuando se compara al cerebro que está entretenido en una tecnología y que tiene lo que se llama una liberación exagerada de dopamina, que es la sustancia que produce este placer, son relativamente iguales, y por eso es que se va categorizando ya la adicción como un problema, incluso en muchos países de Asia, como un problema de salud social. Inclusive la Organización Mundial de la Salud ya reconoció este tema de la adicción a los videojuegos, ¿no? Así es, aunque lo hizo la Organización Mundial de la Salud recién el año pasado, lo reconoció ya como una enfermedad, es decir, la adicción, una enfermedad. Sin embargo, existe un manual de diagnóstico, tú lo debes de conocer, el DSM-5, ¿no es cierto? Claro. Todavía no se atreven a reconocerlo como adicción, sino el uso como excesivo. Uso excesivo. Así es. En el 2013 reconocieron al juego, es decir, a las, por ejemplo, existía la ludopatía también. Exactamente, el tema de jugar, de los casinos, de las maquinitas, todo esto. Pero todavía el tema de adicción no se quería reconocerlo, y sobre todo en niños. ¿Por qué? Porque etiquetar a un niño, al cerebro de un niño como adicto, tiene muchas características distintas de poder calificar al cerebro adulto como adicto. Por ejemplo, un cerebro adulto que ya ha sido completamente desarrollado, razona, sabe, o quizá a pesar de su conciencia de estar bajo la adicción, toma o no toma medidas. Pero en cambio el niño no tiene su capacidad cerebral totalmente desarrollada. Y por eso es que están en ese debate todavía. De hecho, el lóbulo prefrontal apenas empieza a desarrollarse a partir de los 12 años de edad y termina de madurar a los 24 años de edad. Y el lóbulo prefrontal es el que nos permite a nosotros el análisis, el juicio, razonar o racionalizar la conducta. Pero esto es muy importante señalar, porque eso significa que los niños menores de 12 años son mucho más vulnerables, precisamente por eso, al tema de la adicción de la tecnología, ¿no es cierto? Exactamente, los niños son los más vulnerables. Se habla de que cuando ya existe una adicción a nivel de la adolescencia, esta ya fue generada desde la infancia. Desde la infancia. Y claro, imagínate, todas las áreas cerebrales que están comprometidas en el desarrollo del adolescente, que ya tienen digamos así, sus problemas. Su propia vivencia. Del proceso. Le sumamos a un tema de adicción a los videojuegos. Es lo que explica mucho, que debes de ver en tu consulta, David, y que explican también esto muchos investigadores, muchos psicólogos, muchos neurocientíficos. Los niños y los adolescentes les cuesta mucho más abandonar el juego, porque precisamente todavía no tienen esa característica de juicio, de evaluar, de razonar si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo bien. Y en muchos casos, incluso la terapia puede ser muy susceptible a falla por este tipo de cosas. Así es. Bueno, tal vez una de las cosas que debemos señalar en este punto, Jorge, es cómo reconocer cuando nuestro hijo o nosotros mismos ya somos víctimas de una adicción a la tecnología. Ojo, no estamos diciendo que sea malo el uso del celular, el videojuego. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que esto, sin un debido control, un manejo adecuado, puede convertirse en un problema de adicción que afecta el desarrollo del niño, del adolescente, el desarrollo emocional, el desarrollo social, y también afecta las relaciones familiares, ¿no? Termina en algunos casos desconectando a los miembros de la familia. Yo recuerdo en este momento un caso, y creo que es el caso más fuerte que tuve, de una persona que pasaba 8 horas diarias, y estoy hablando de un adulto de 23 años, conectado a los videojuegos. No salía de su cuarto por estar conectado a los videojuegos. Y también recuerdo casos de niños y adolescentes que los padres me llegan a decir: no le podemos quitar porque se enoja, grita, y usted viera la reacción que tiene. Entonces, ¿cómo reconocer una adicción? ¿Cómo sabemos? Hay un tiempo límite. De hecho, el DSM-5 habla del uso excesivo. ¿Cuándo es el uso excesivo, Jorge? El uso excesivo se da principalmente cuando, a sabiendas de que te está haciendo daño, lo haces. Eso en toda adicción. O sea,
Si sabes que ya te está haciendo daño, si sabes que el niño, el joven o el adolescente tiene muchos problemas, por ejemplo, para conciliar el sueño, levantarse el día siguiente a la escuela, ha tenido bajo rendimiento en notas, ha tenido ya una desconexión con su familia, pero aún a pesar de esas consecuencias negativas, lo sigue haciendo, ya estamos en un problema. Ya Así se está es. reflejando un problema. Ahora, aquí es importante señalar algo. No es que la persona no quiere, no puede dejarlo. Por eso es una adicción. La palabra sin, dicción, palabra. O sea, te quedas sin palabras, sin fuerza, sin acción frente a esta situación. Por eso dividimos o clasificamos el tema en uso, abuso y adicción. Usamos esta tecnología dentro, por ejemplo, de lo que se establece como una norma, que la Asociación Americana de Pediatras dice que el tiempo máximo diario es, si no me equivoco, 1 hora y media. Entre 1 hora y media y 2 horas, desde los 2 años hasta los 5 años. Luego de eso se necesita una supervisión y obviamente programas de calidad. Okay. Entonces, ahí estamos usando. Pero ya es un abuso cuando supera esta cantidad. Ahora, por ejemplo, en los iPhone tenemos nosotros la posibilidad de ver cuánto tiempo a la semana o diariamente estamos consumiendo usando el celular. Pero si ya supera esa cantidad, ya es un abuso. El asunto es que el abuso va generando una ganancia, es decir, algún rédito, alguna recompensa me da eso. Me sirve para manejar la soledad, me sirve tal vez para alejarme de algo que me está generando estrés. Me sirve de alguna manera para matar el aburrimiento, incluso para crearme una identidad virtual, porque es interesante que en los videojuegos la identidad virtual te da más satisfacción que la identidad en el mundo real. Exactamente. Y hay un tema también como ingeniero informático, existen lo que se llaman algoritmos cuando se programan en los videojuegos que instan a la persona a obtener recompensas inmediatas. Es más... a ver, explícanos un poquito esto de los algoritmos y todas esas cosas para entender. O sea, es decir, cuando se programa un videojuego, si tú lo haces sin una recompensa inmediata, sin un reto, sin un challenge, es decir, un reto que tenga que alcanzar, entonces el juego se vuelve aburrido. Claro, es ese sistema de recompensa, exacto, ¿no? Entonces, se refuerza, pero se refuerza positiva y negativamente, porque si lo logras, el objetivo, quieres seguir al siguiente nivel, y si no lo logras, tienes que intentarlo para pasar. Se convierte en un reto. Exacto. Entonces existe inclusive toda una estrategia en los programadores de videojuegos para crear estos bucles de compulsión, que se llaman. Wow. Sí, por ejemplo. ¿Se lo hacen a propósito? Sí, en realidad es así. Hay muchos datos y muchos testimonios de ingenieros que han salido, y sobre todo las grandes compañías y empresas de videojuegos no reclutan solo a programadores, reclutan a neurocientíficos para que, o sea, con los estudios que tienen puedan comenzar a estudiar, ¿no? O sea, no a estudiar, sino a mejorar estos procesos de videojuego y a desatar estos bucles de compulsión y lograr obviamente mayores ganancias, ¿no? Wow. Si no olvidemos que detrás de eso pues hay grandes compañías, obviamente, que no están interesados en que desarrollen estrategias, sino en generar ingresos, ¿no? Y así se genera, o sea, perdona que lo diga, pero de la misma manera que los narcotraficantes viven dañando a los jóvenes, a los adultos, también ocurre esto en la tecnología, ¿no? Exacto, o sea, y hay un tema muy específico que bien que lo topas, David, porque en Asia, a nivel de gobierno, están comenzando a regular a los creadores de videojuegos para que se norme esto, porque ya están comenzando a verse situaciones muy complicadas. En los mismos, en los Estados Unidos hubo un caso de la familia Perrick, no sé si lo has escuchado. Fue el caso que desencadenó el estudio y la necesidad de categorizar a los videojuegos como una enfermedad. Claro. Este es un caso muy interesante y muy triste. Es muy triste porque se trata de Daniel, un niño de adolescentes de 16 años que jugaba un juego que se llamaba Halo y por más de 18 horas al día. Comenzó a tener ya problemas en su escuela, problemas en su salud, problemas en su socialización. Y un día su padre fue al sótano donde tenía todo el sistema de videojuegos, le quitó el videojuego y le dijo, paramos esto. ¿Sí?
Enseguida Daniel tomó un arma, bajó a la sala y les disparó. Los mató a todos. En realidad sobrevivió el padre. Yeah. Sí, Mark Perry sobrevivió y él ha contado, pueden mirarlo inclusive en las redes sociales. Existen en revistas donde él cuenta su vivencia. Estuvo en coma y todo eso, pero el juez que condenó a este muchacho Daniel le condenó a 23 años de prisión, y dentro de la sentencia se puede leer que quería que esa sentencia marque un precedente para que se pueda evidenciar al videojuego como una causa potencial de un desastre. Así es. Bueno, Jorge nos ha compartido algunas señales de uso de tecnología inadecuado que quiero compartir con ustedes, amigos. Gracias, Jorge, por compartirnos esto. Algunas señales. Primero, el niño o el adolescente necesita pasar cantidades cada vez mayores de videojuego o usar internet para lograr la emoción deseada. Es lo primero. En segundo lugar, con frecuencia es inquieto o irritable cuando se detiene o disminuye el uso del videojuego o internet. Lo que decía hace un momento, si no consume o si no practica la actividad, te lleva a una conducta irritable. 3. Se han repetido esfuerzos fallidos, se ha hecho algunas cosas para controlar, reducir o detener los videojuegos, usar el internet y no dan éxito, ¿no? 4. A menudo se preocupa mucho por usar los videojuegos o el internet. A menudo usa videojuegos o internet cuando se siente angustiado, por ejemplo, cuando está ansioso o deprimido, y esto se convierte en un esfuerzo por sentirse mejor. Por otro lado, a menudo miente para ocultar el grado de participación en los videojuegos o internet. Esto es súper interesante porque una de las conductas asociadas a la adicción es la mentira. O sea, son 5 las conductas: mentira, manipulación, agresividad, rebeldía y robo, cuando hablamos de otro tipo de adicciones, sobre todo a sustancias. Pero bueno, se ha visto casos que los chicos usan las tarjetas de sus padres. Ya estoy recordando de una factura que le llegó a unos padres de más de $200 porque había comprado dentro del videojuego, ¿no? Y la última que nos has compartido es que ha dañado significativamente las relaciones con los miembros de la familia o el rendimiento académico, laboral, en el caso de los adultos, a causa de los videojuegos o de internet. ¿Qué nos puedes decir de esto, Jorge? Bueno, lo que te había compartido con respecto a los síntomas con los que se puede evaluar. Pero en sí, la adicción a los videojuegos no solamente es el problema, sino la adicción a la tecnología en sí. Porque las redes sociales incluso tienen ciclos de compulsión. Yeah. ¿Sí? El uso de la tecnología tiene ciclos de compulsión. Y es necesario que saber que esto no solamente afecta a niños y adolescentes, sino también a adultos. Existen relaciones que se han roto por este tipo de cosas. Y ya los efectos se están comenzando a dar a notar. Entonces, es muy importante tomar conciencia que ya es un problema que hay que comenzarlo a mirar desde la perspectiva de qué hacemos. ¿Sí? Y tal vez no se ha llegado a ese nivel de adicción, pero si ya está generando conflictos dentro del sistema familiar, hay que prestar atención, porque esa es una señal de alerta, es una señal de alarma. Y ahora que tú lo mencionas, Jorge, entonces pasemos a la parte de las soluciones, de los recursos, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, seguir las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría precisamente nos va a ayudar a tener un norte o un rumbo de lo que es el uso de la tecnología y de lo que debemos de limitarlo, ¿sí? Es decir, existen dos mecanismos: el tratamiento o la prevención. No hay otro camino. Y si no prevenimos adecuadamente, vamos a llegar al tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo prevenimos esto? Limitando el uso de aparatos tecnológicos. Muchas veces se sugiere también a los padres que conozcan, que se adentren un poco más en saber qué están jugando. ¿Sí? Es muy importante y para esto es lo que hemos creado Guiando a tus Nativos Digitales. Porque muchos padres dicen: yo no tengo idea de lo que mi hijo juega, no tengo idea de cómo funciona la consola de PlayStation, no sé cómo activar controles parentales en el Xbox, no sé cómo funciona no sé cómo limitar el uso de celular en ciertas horas. Entonces es un poco lo que estamos intentando incentivar para prevenir. ¿Sí? El limitar es algo muy necesario. Y es lo que debemos hacer, ¿sí? Ahora, si es que dentro de las conductas que David comentó acerca del diagnóstico de un niño como uso excesivo de
de la tecnología y de los videojuegos, lo más recomendable es acudir a un profesional. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, bueno, es que sí, le gusta jugar, se pone agresivo, pero al final de cuentas termina dándole el dispositivo, permitiéndole jugar. Es muy importante que sepan los padres, David, que dentro de todos los problemas de adicción a la tecnología y de videojuegos existe también el famoso potencial tiempo perdido. Es decir, existen niños, jóvenes, que son tan brillantes que aún jugando mucho tiempo les alcanza para seguir, salir de su escuela, desenvolverse muy bien. Incluso no bajan de notas. No bajan de notas también. Pero no sé si se han puesto a pensar en el potencial del tiempo perdido, es decir, cuán más brillantes pudieron llegar a ser, cuánto tiempo pudieron aprovechar en otro tipo de actividades. Exacto, o sea, no solamente es que cuánto más brillante pudieron llegar a ser o pueden llegar a ser, sino también la pérdida de la imaginación, de la creatividad, de la sociabilización con sus pares, etcétera, etcétera. Entonces, a veces llegamos a creer o a pensar, bueno, hace sus tareas, sí, es buen alumno, ok, no importa que haya problema o que pase tiempo jugando. No, el problema es que ese tiempo, que tú lo llamas el tiempo perdido, es un tiempo donde puede aprender a tocar un instrumento musical, desarrollar arte, hacer deporte o socializar con otros chicos de su edad, que era lo que nosotros teníamos. Entonces, no se trata de, sí, es buen alumno y no tengo problema con eso. Se trata de entender esto del tiempo perdido. Gracias por señalarlo. Y hay otro punto tan importante, David, que quisiera acotar. Muchos padres millennials crecieron con los videojuegos. Pero quizá dijesen, bueno, no pasa nada, yo crecí jugando PlayStation, yo crecí jugando Nintendo y estoy bien, y no me ha pasado nada. Pero si vamos un poquito viendo el tiempo atrás, yo recuerdo, por ejemplo, cuando tenía 8 o 10 años, me encantaba jugar Nintendo Super Mario Bros. Pero eran juegos en 2D, juegos donde, digamos, sí, uno podía tener un ciclo de compulsión, pero ya, hasta ahí. Ahora, pasamos al Super Nintendo, donde ya los juegos comenzaron a formarse en 3D. Y pasamos a juegos de computadora, donde ya comenzamos a tener imágenes reales y todo. Y dentro de la adicción a la tecnología hay un fenómeno que dispara dopamina en cantidades excesivas, que es la desnormalización. Es decir, cuando se vuelve una vida diferente, cuando el superhéroe puede hacer más cosas, cuando el juego te permite llegar a mundos totalmente distintos. El niño o el joven llega a un punto de sorprenderse tanto que le dispara esa dopamina y no puede despegarse de él. Cosas como esas no las habíamos tenido en nuestro tiempo. Claro, y son cosas que quizá ni siquiera podríamos. Y ahora tenemos la realidad virtual también. Y la realidad virtual que está. Yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, no estés tan cerca de la pantalla del televisor que te vas a quedar ciego. Y ahora tienes aquí la pantalla. Exacto. No, aquí, y estás viviéndolo a través de, pues, no sé, realidad virtual es esto, ¿no? Y hay muchos juegos también, y la tendencia va hacia allá. Por eso te comentaba, David, que en Asia, sobre todo en los países que tienen muchos problemas, Japón, China y Corea del Sur, ya hay políticas de salud a nivel de gobierno. Centros también de rehabilitación para personas con problemas de adicción a la tecnología. Exactamente. Bien, Jorge nos ha mencionado entonces prevención y tratamiento, y permítanme hablar aquí rápidamente acerca del tratamiento. Cuando ya tenemos un problema de una persona con adicción a la tecnología, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Primero, si bien la adicción es un problema, también es un recurso para manejar algo que está de fondo. Entonces, muchas veces nos centramos nosotros únicamente en el hecho de que no pase mucho tiempo con la nueva tecnología sin resolver lo de fondo. Entonces, lo de fondo es a donde uno tiene que ir. Ahí es cuando la adicción se convierte en un recurso para manejar esto. ¿Qué es? Soledad, malas relaciones familiares, tal vez una situación donde socialmente no se han desarrollado habilidades, es una forma de escapar de la ansiedad, de la tristeza, etcétera, etcétera. Es a eso donde hay que ir. En segundo lugar, es muy importante entender que este no es problema de una persona. Aquí forma parte del sistema familiar. O sea, el niño o la niña o el adolescente o la persona que tiene el problema de la adicción es el síntoma que nos refleja lo que está pasando en el sistema familiar. Es como la fiebre.
Si yo trato de curar simplemente la fiebre, pero no voy a la infección, la fiebre va a volver. Entonces, si hay un niño o una niña que tiene problemas con el manejo de la tecnología, eso es un reflejo de que algo está pasando en el sistema familiar, que hay que trabajarlo también en conjunto. Entonces, la terapia toma connotaciones a nivel relacional, a nivel sistémico, a nivel también cognitivo y a nivel conductual. Pero estamos a tiempo y ojalá, yo quiero creer que estamos así a tiempo para poder hacer algo de tal forma que vivamos más conectados con las personas que amamos y no tanto con la tecnología. ¿Sabes qué, Jorge? A mí se me ocurre algo, ¿no? El tiempo es corto aquí, pero qué bueno sería poder contar contigo y profundizar un poco más, porque a veces, como tú decías, uno no sabe mucho de los controles parentales, los riesgos que hay a nivel del cerebro y algunas cosas que hoy he aprendido contigo. ¿Es posible en algún momento tener, no sé, un taller o una conferencia donde tú durante más tiempo puedas hablar a los padres acerca de esto? Sí, precisamente queremos organizar un taller. Lo estaremos notificando por las redes sociales, donde se hablen de diferentes temas. Sobre todo, por ejemplo, hay un taller para esto de la adicción, no solamente a los videojuegos, sino a la tecnología en sí. ¿Cómo manejarlo, no? Cómo manejarlo, cómo diagnosticarlo, desmitificar muchas cosas que aún la industria tecnológica nos quiere vender. O sea, todavía no tienes fecha. Creería la siguiente, de esta semana la siguiente. En 15 días. Sí, en 15 días ya tenemos listo el taller. Chévere. Entonces, amigos, estén pendientes a las redes sociales, tanto a la mía, David Jaramillo, como a Guiando a tus Nativos Digitales, para que ustedes conozcan y tengan información acerca de este taller, que es un taller de alfabetización digital, no sé cómo llamarlo, pero es más bien dirigido hacia nosotros los padres para saber cómo guiar a nuestros hijos con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Gracias, Jorge, por haberme acompañado en este programa, habernos acompañado con los amigos. Recuerden, les invito a visitarnos en las redes sociales, David Jaramillo en Facebook, también en Instagram y en el canal de YouTube. Suscríbete al canal de YouTube, David Jaramillo Psicólogo, me vas a encontrar. Y también en la página de Guiando a tus Nativos Digitales, también hay un canal de YouTube, ¿no es cierto? Sí. Y hay unos videos excelentes. El último video que subió Jorge, donde hablaba acerca de la configuración de la privacidad, público, amigos y personalizada, ¿no es cierto? Selección personalizada. Excelente ese video. Les invito a verlo y a compartirlo también con otras personas. Gracias por habernos acompañado aquí en el programa En Consulta, y déjanos tus comentarios y preguntas que tal vez tú tengas sobre este tema para Jorge. Jorge, nuevamente gracias. Gracias, David, por invitarme. Nos vemos la próxima semana. Para nosotros los hombres, a menudo es necesidades en las relaciones, ya sea por